Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Singapur, el 17º Gran Premio de esta temporada 2022 de Fórmula 1, cuyo resultado creo que ha alegrado bastante a la gente de Latinoamérica, ha alegrado incluso a algunos españoles como yo, ya que también en un fin de semana donde los españoles desafortunadamente pues no han podido lucirse el domingo en la carrera, pues por lo menos hemos tenido una victoria de uno de los nuestros, de los latinos, con la cuarta victoria en su carrera deportiva en Fórmula 1, la segunda en esta temporada 2022, victoria en el circuito de Marina Bay por parte de Sergio Checo Pérez, el piloto de México. Ha sido un fin de semana que la verdad yo valoraba la primera victoria que tuvo Pérez en Fórmula 1, la del Gran Premio de Sakir de 2020, como la mejor que había tenido de las tres hasta la fecha, pero igual, valorando el fin de semana entero, valorando las condiciones de la pista del sábado en el momento de hacer esa vuelta de clasificación que le metió segundo a 22 milésimas de Charles Leclerc, valorando la salida del domingo, las condiciones de la pista también del domingo, la defensa final con Checo Pérez, la defensa final con Charles Leclerc y después el abrir el hueco por la posible sanción y demás, yo creo que en líneas generales ha sido el mejor fin de semana de Checo Pérez, la mejor victoria de Checo Pérez en Fórmula 1, de las 4 que tiene. Sí que es cierto que ha venido acompañado de polémica, ha venido acompañado de 2 investigaciones de la FIA por infracciones bajo safety car en el momento previo a la resalida, y sí que es cierto que tenemos que hablar de esto porque hay mucha gente que a la vez que se alegra de la victoria de Checo Pérez dice aquí hay algo raro, pero bueno, aquí hablaremos de todo, del rendimiento en pista que hemos visto por parte del piloto mexicano, que le ha hecho merecer por completo la victoria en el circuito de Marina Bay, pero hablaremos también de esto, de cómo ha actuado la FIA en este caso. Rajaremos un poquito de la FIA porque siempre estos blogs tienen que tener un momento de crítica, por supuesto, pero hablando ahora en general del fin de semana entero del espectáculo, creo que hemos tenido un espectáculo mejor del que tuvimos el último fin de semana en el Gran Premio de Italia, donde recordaréis que terminé tan cabreado por el final tan abrupto y tan triste que tuvimos bajo safety car por incompetencia de dirección de carrera, no porque no hubiese tiempo para terminar. Yo creo que he terminado más contento de este fin de semana. Sí que es cierto que la carrera no me pareció muy espectacular, simplemente porque, claro, las condiciones de la pista antes de que empezase todo el mundo a abandonar y a virtual safety car y a tener 50.000 incidentes que reagruparon tanto la parrilla y la agitaron bastante, durante las primeras 20 vueltas de carrera, por ejemplo, una carrera que creo que se hizo bastante larga, porque claro, el circuito de Singapur ya de por sí te cuesta bastante tiempo terminar una vuelta, y si llueve, pues estábamos rodando en 2 minutos en las primeras vueltas de carrera, entonces veías que no pasaba nada y que las vueltas pasaban muy lentamente, por eso tuvimos que llegar al límite de 2 horas y no se pudieron dar todas las vueltas previstas en la carrera. Lo que decía es que la primera parte de la carrera a mí se me hizo muy aburrida, se me hizo bola, porque tuvimos una primera vuelta espectacular con todos los cambios de posición, Verstappen cayendo posiciones, Vettel ganando 5, pilotos yendo por fuera, Carlos Sainz metiéndose tercero, Checo Pérez ocupando el liderato adelantando a Charles Leclerc. Entonces tuvimos mucho lío, pero a partir de la vuelta 2, claro, es que en este circuito ya de por sí en seco con DRS es muy difícil para adelantar, pero ahora mismo conforme estaban las condiciones, si te metías en la zona húmeda, se estaba intentando abrir como una trazada para intentar que se fuese secando la pista y demás, y si te salías un poco de esa línea seca y te metías en lo húmedo, pues al final es que perdías toda tracción, y cada uno de los intentos que habíamos visto con pilotos lanzándose en la zona mojada iban rectos o tenían algún incidente, no lograban el adelantamiento, o directamente por eso asustaba a los pilotos y directamente no intentaban el adelantamiento, que es un poco también lo que le pasó a Charles Leclerc con Checo Pérez, que Leclerc lo que estaba haciendo era intentar estar lo más cerca de Pérez posible para ver si Pérez cometía un error y entonces intentar adelantar, porque nadie quería meterse por la zona húmeda, salvo que al final el que terminó fallando fue Leclerc, porque la defensa de Checo Pérez estuvo muy, pero que muy bien, ganándose una vez más lo del ministro de defensa mexicano y todos estos motes que le han puesto especialmente desde la temporada pasada, en particular Gran Premio de Abu Dhabi 2021. Entonces, pues claro, como nadie se atrevía a adelantar y demás, pues vimos 20 vueltas de procesión, que sí estaba curioso por ver las condiciones de la pista, ver los primeros intentos de George Russell metiendo el neumático medio y demás, que al final descubrí que esto fue culpa del equipo. Yo pensé, ostras,
A lo mejor será George Russell, que se habrá visto en el fondo de la parrilla y dirá, necesito dar un vuelco a esta carrera, vamos a intentar meter el neumático medio, porque creo que a lo mejor la pista tal. No le consultaron a George Russell de hecho pidió intermedios, y ya cuando estaba metido en el pit lane le dijeron medios, y ya no podía decidir entrar o no, ya no podía rebatirle al equipo. Le pusieron los medios sí o sí, y terminó pringando y tuvo una carrera terrible, además con el toque de Mick Schumacher, que repasaremos más tarde, evidentemente. Pero es eso, las primeras vueltas como que se me hicieron bola. Estaba yo todo el domingo pensando que llueva, vamos a tener una carrera increíble en lluvia, y quizá el circuito de Singapur es uno de los circuitos donde peor le viene la lluvia, porque en Mónaco, por ejemplo, en las primeras vueltas, que también curiosamente terminó con victoria de Checo Pérez, las primeras vueltas estaban súper entretenidas. Fue precisamente cuando se secó la pista, cuando la espectacularidad, digamos, la emoción de la carrera fue a menos, pero en las primeras vueltas vimos adelantamientos en Mónaco con lluvia, y en Singapur eso era impensable. Entonces, pues por eso os digo que a lo mejor estaba bien desear la lluvia para el sábado en clasificación, donde tuvimos la mejor Q3 de toda la temporada sin ninguna duda, pero el domingo en carrera la primera parte se me hizo bola. Ya a partir de ahí, con Virtual Safety Car de Alonso, Virtual Safety Car de no sé quién, de Ocon, choque de Tsunoda y demás, y tantos relanzamientos y tantas historias, que yo creo que al final, la recta final de la carrera, también con esas vueltas de persecución de Leclerc a Pérez con DRS y tal, eso ya estuvo interesante, y es lo que me hizo aprobar la carrera, de decir, al final, tío, pensaba que no, pero al final he terminado un poquito tenso viendo esta carrera. Entonces, pues mira, es lo que me llevo. Pero la primera parte se me hizo dura. Y tenemos que hablar de muchas cosas en el día de hoy, también de lo que hizo la FIA con la lluvia. Porque yo creo, y mira que ya me conocéis y que dediqué el último vídeo casi expresamente, el último blog, digo, el del Gran Premio de Italia, dediqué prácticamente todo el vídeo a criticar a la FIA y a criticar a dirección de carrera y lo que hicieron y la tardanza y absolutamente todo, pero yo creo que en el día de hoy voy a estar más comedido, porque sin compartir públicamente la decisión que tomó la FIA de posponer la carrera durante una hora, creo que en esta ocasión tenía un poco más de sentido que en otras ocasiones. Entonces lo que quiero hacer hoy, con respecto a hablar de dirección de carrera, en lugar de criticar, que es lo que normalmente haría, voy como a intentar encontrar el motivo por el cual tuvimos esto en la carrera, y aparte tuvimos también el mismo jaleo en los entrenamientos libres 3, que seguramente no los visteis, porque los entrenamientos libres sé que no levantan pasiones, pero os comento. Pero es eso, terminé contento al final con el Gran Premio de Singapur. Sí que es cierto que ha habido gente que ha terminado un poco el Gran Premio con la mosca en la oreja ahí de la resolución de la FIA de las sanciones que le pusieron a Checo Pérez después de la carrera y tal, que mantuvo la victoria después de de la doble investigación de la FIA, y la gente como diciendo, esto no sé si ha estado bien aplicado y demás. Voy a hablar de todo, hoy no me mojo, hoy sé que habrá muchas visitas de México, porque es lo que pasa cuando Checo Pérez tiene un buen resultado. Creo que el blog más visto de esta temporada fue su última victoria en el Gran Premio de Mónaco, pero aún así intentaré no cortarme ni un pelo. Mantengo desde el principio que me alegro mucho de la victoria de Checo Pérez, y que ha sido, insisto, su mejor actuación, diría yo, en Fórmula 1 en todo el fin de semana. Pero tengo que dar una opinión que a lo mejor es un poco impopular. Pero bueno, esto va de esto. Opiniones. Cada uno tiene la suya. Bueno, como siempre en estos vídeos, antes de hablar de los pilotos, pues voy a hablar de otras cosillas del fin de semana que me han parecido interesantes, y ya nos ponemos uno por uno a repasar lo más interesante. Que también el repaso de hoy va a ser un poco extraño, porque es un fin de semana donde generalmente la gente no se ha lucido. O sea, hemos tenido, insisto, lo de Checo Pérez, hemos tenido buenas actuaciones de Lando Norris, incluso de Lance Stroll, pero es un poco lo que dije en el resumen. Yo estaba pensando, cuando estaba escribiendo el guión, yo digo, ¿a quién le doy el piloto del día? Porque yo doy a 3 pilotos del día. ¿A quién le doy la mención de honor? Si es que pensaba y dices, ¿a Leclerc le vas a meter una mención de honor? No. ¿A Sainz? Ni mucho menos. ¿A Daniel Ricciardo por la remontada? Es que lo ves y dices, es que ha tenido mucha fortuna con la estrategia, con los abandonos y tal. Lance Stroll también, incluso un poco lo mismo. Max Verstappen no se ha lucido. Lewis Hamilton no se ha lucido. Pierre Gasly no se ha lucido. Los que abandonaron, Latifi, Zhou, Tsunoda y demás, Albon, no se han lucido. Ocon y Alonso pringaron por problemas del coche y abandonaron. O sea, George Russell no se lució en absoluto. Ha sido un gran premio donde yo estaba pensando y digo, si es que no hay nadie a destacar prácticamente aquí. Hay como 3 o 4 pilotos que lo han hecho bien, otros que simplemente han sobrevivido,
pero sin grandes méritos, y otros que han metido la pata o han abandonado. Y dices, ostras, menudo fin de semana, menuda escabechina con los pilotos de la parrilla. Pero bueno, insisto, ahora hablaremos de todos ellos, pero sí que quiero empezar hablando con tema FIA, con tema dirección de carrera y tal, porque este fin de semana también ha habido revuelo con respecto a, lo dicho, la lluvia, cómo han actuado en este caso, la decisión polémica de posponer el arranque de la carrera durante una hora y que después, en el momento de los coches salir a pista, que ya no estuviese la pista para neumáticos de lluvia extrema, el gran desaparecido de la Fórmula 1, y que directamente saliesen con neumático intermedio. Pero bueno, ahora en un ratito hablaremos de todo esto, de cada piloto de la parrilla. Os recuerdo, como siempre, que siempre aquí en estos vídeos tenéis un índice que os marca en qué momento voy a empezar hablando de cada cosa, cuando cambio de tema. Sí que es cierto que hay muchas veces que cambio de tema dentro del mismo tema y después vuelvo al otro tema y entonces aparece todo en el mismo fragmento, pero bueno, ya los que seáis habituales de estos vídeos ya sabéis un poco cómo funciona mi mente, de ninguna manera. Así que antes de hablar de los pilotos, quiero hablar de la FIA un ratito, pero no de la manera, porque a lo mejor ahora en el momento en el que he dicho esto, de que voy a hablar de la FIA, ya habéis pegado un suspiro diciendo, ya va el pesado este otra vez a meter caña, no sé qué, sí, que Michael más, y que sí, que te hemos escuchado, Víctor, que sí. No, en ese sentido no. En esta ocasión, de hecho, va a ser un fragmento un poco extraño, porque no voy a defender a la FIA, pero vamos a tratar de entender, o por lo menos os voy a exponer la manera en la que lo entendí yo al ver la retransmisión en directo, de por qué se hicieron X cosas en este fin de semana. Porque la gente, como es habitual en esta temporada 2022, donde, insisto, lo están haciendo peor que el año pasado, pero ya sé que a mucha gente le da rabieta cuando lo digo, pero las cosas son así y es innegable. Pese a esto, yo creo que puede haber un poquito más de explicación, de justificación a lo que hicieron en Singapur. Sé que lo que voy a decir ahora a lo mejor no tiene ninguna lógica, o es una tontería, o a lo mejor es un poco exagerado, que me lo decís en la zona de comentarios, de esto no tiene sentido también, porque nadie sale de la FIA a explicar nada. O sea, se pospone durante una hora y por lo menos, es lo que decía, podía estar más equivocado o no, pero por lo menos Masi y Charlie Whiting, los dos de antes, salían a dar explicaciones, a decir, hemos hecho esto porque consideramos que tal. Este año eso no pasa. Se mandó el mensaje de se pospone la salida una hora y ya está. Chim pum. Y tú sacabas las conclusiones de por qué habían tomado esa decisión. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes de este año, la falta de comunicación. El año pasado había exceso, este año hay falta de comunicación. Pero de todos modos, yo sé que ahora mismo es muy fácil venir aquí y decir, esto que han hecho en dirección de carrera ha sido terrible, nos han hecho esperar una hora, tal, para ver el arranque de la carrera, pero quizá en el que es un momento sin precedentes en la historia del blog postcarrera, creo que puedo venir aquí y decir que llegué a entender más o menos por qué la FIA hizo lo que hizo, por qué tomó la decisión de posponer la carrera. No estoy tan de acuerdo con que fuese tanta la espera, 1 hora y 5 minutos quizá me parece excesivo, pero entiendo, o llegué a entender viendo la pantalla, insisto, porque de la FIA no hay ninguna confirmación oficial de nada, porque no dicen nada. Creo que en esta ocasión la preocupación de la FIA no fue la lluvia como tal, sino la lluvia en este circuito y en esas condiciones. Es decir, la gente decía, no, es porque la pista está para neumático de lluvia extrema. Creo que no, es la mezcla de todo. Es la mezcla de estar la pista para neumático de lluvia extrema y ser en Singapur, que no es precisamente ni Silverstone, ni Barcelona, ni Mónaco, siquiera. No lo digo por ser circuito urbano, sino por ser circuito urbano y por tener iluminación artificial. Quiero que ahora mismo, mientras estáis escuchando esto, recuperéis mentalmente las imágenes de la salida, ¿vale? Había pasado 1 hora y 5 minutos prácticamente desde que dejó de llover. La pista, ponían algunos planos y decías, es que está prácticamente seco. Por eso salió todo el mundo con neumático intermedio. Y aun estando la pista ya mucho más seca, pese a estar sin llover, recordaréis que en el momento de la salida, a la mínima que pisaban un charco o lo que sea, se veía como mucho peor que en otro circuito con esas condiciones. ¿Por qué? Por los focos, por el reflejo de la luz en los charcos y en las cortinas de agua que levantan los coches a su paso. Cuando el neumático intermedio evacúa todo ese agua y ese agua sale disparada, con la iluminación tan heavy que tiene este circuito, porque evidentemente el Gran Premio es nocturno, se veía como si fuese agua, como si fuese un diluvio, como si fuese lluvia extrema, como si fuese que la pista está anegada, cuando en ningún momento estaba así, porque antes de que saliesen a pista veías la pista y dices, si es que
está prácticamente seco. Y conforme estaba la pista, lo haces en otro circuito, en otras condiciones y sin la luz, y no hay ningún tipo de problema. Pero en esta ocasión yo creo que la iluminación del circuito acentuaba el problema y hacía que la visibilidad fuese peor. Yo ayer en el código F1 como que recopilé bastantes planos de fuera de la pista, cámaras on board en esa primera vuelta y demás, y se notaba un huevo como en los charcos veías la luz y en esa zona la cámara se veía terrible, Entonces, ¿aquí cuál es la cuestión? Pues que si se veía así la pista con esa iluminación conforme estaba, que ya había dejado de llover desde hace bastante y se había secado bastante, y con los pilotos en neumático intermedio, vosotros imaginaos cómo habría sido la visibilidad si siguiese lloviendo con la pista anegada para neumático de lluvia extrema que evacúa mucho más agua. O sea, con ese neumático se levanta todavía más agua, la pista además estaría lloviendo o qué sé yo, y entonces pues la iluminación sería infinitamente peor de lo que vimos una hora después. Es que una hora después, de verdad, los planos, miradlos de nuevo y eran increíbles la cortina de agua que levantaban para la cantidad de agua que había en pista, que era prácticamente nula. O sea, porque la pista empapada no estaba. George Russell pudo meter el neumático medio en la vuelta 20. Y sí que es cierto, evidentemente, que no estaba yendo rápido, que estaba perdiendo mucho tiempo, pero no había charcos que pisara y perdiese el control. En una pista empapada de verdad, tú metes el neumático medio y no pierdes 10 segundos por vuelta, pierdes 40 y en la curva 3 estás fuera ya. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Me daba la sensación en ese mismo momento de que si la FIA posponía tanto el arranque de la carrera era por temor a la visibilidad de la mezcla de lluvia e iluminación artificial. Insisto de nuevo en que no estoy defendiendo la decisión de la FIA, ni esta es la explicación. Esto no es un artículo de ¿por qué? ¿Sabes por qué la FIA pospuso esto? Víctor Abad os lo explica. No. Yo os estoy compartiendo mis impresiones en el momento en el que lo vi, porque si no es que no tenía sentido. O sea, si era la misma historia de siempre, de no, es que no quieren sacar el neumático de lluvia extrema y tal. Yo creo que en esta ocasión hay más trasfondo. Y lo pienso porque aparte de esto de la carrera que os estoy explicando y de los planos televisivos que pudimos ver de las primeras vueltas y tal, me encaja con lo que hicieron el sábado. Porque el sábado hicieron una cosa muy inusual, que era prohibir a los pilotos salir a pista en los libres 3. ¿Vale? Y mira que en los libres 3 siquiera en esa hora no era de noche en Singapur, pero por la visibilidad, lo nublado que estaba, debían empezar a utilizar los focos. Esto de normal no sucede. Tú y yo hemos visto una gran cantidad de sesiones de Fórmula 1 donde ha aparecido la lluvia. Y recordaréis que ha habido muchísimos entrenamientos libres donde han salido 4 o 5 en 60 minutos, o 90 que había antes con los entrenamientos libres. Simplemente 5 pilotos rodando porque estaba diluviando y nadie pues quería arriesgarse a un accidente o lo que sea. Pero recordaréis que las sesiones se disputaban con total normalidad. O sea, tal y como ha pasado este fin de semana, la sesión daba comienzo a la hora prevista, por mucho que estuviese lloviendo, diluviando, lo que fuese, porque tienen que cumplir contratos televisivos y demás, y no se puede posponer esa sesión. Como mucho se puede llegar a cancelar y después que se dispute la sesión de clasificación, pero los libres se disputan de todos modos. Y el semáforo está en verde. Si los equipos no salen es por decisión suya, de que no quieren arriesgarse a un accidente o lo que sea, pero la sesión arranca, el tiempo corre y tú sales si te da la gana. Pero la FIA no te prohíbe salir. Y en esta ocasión, durante la primera media hora de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, prohibieron salir a los pilotos. El semáforo del pit lane estaba en rojo, no podían salir. El tiempo corría, pero no sentían que era seguro para los pilotos y les prohibieron salir. Entonces, esto no ha pasado en otro Gran Premio. Y es por eso, por lo que esto lo juntas con lo de la carrera y dices, me cuadra que a lo mejor tengan miedo de la mezcla lluvia e iluminación artificial, de los reflejos en los charcos. Esto se veía, por ejemplo, en las escapatorias, que las escapatorias sí que estaban completamente empapadas y, por ejemplo, en el plano... Había un plano de la salida, por ejemplo, más allá del frontal en el momento en el que arrancan, cuando ponen un plano mucho más elevado que se ve la escapatoria de Singapore Airlines, fijaos en los reflejos de la luz en los charcos que hay en las escapatorias. Mira, ahora por ejemplo me he tomado el tiempo de buscar en internet ejemplos de sesiones de entrenamientos libres donde ha diluviado pero que se disputaron con total normalidad, simplemente eran los pilotos los que decidían no salir. Por poner un ejemplo lo más reciente posible, lo más cercano a esta temporada, tengo 2018, entrenamientos libres, 3 del Gran Premio de Alemania, solamente salieron a pista 9 pilotos, pero la sesión se disputó, arrancó a la hora prevista y terminó a la hora prevista, y los pilotos pudieron salir si les daba la gana o no. Entonces, esto es a lo que me refiero, de que de normal la FIA no interfiere en unos entrenamientos libres, no prohíbe
que salgan a pista directamente. Si la pista está fatal y las condiciones del sitio en el que están son terribles, directamente suspenden la sesión y dicen, no, es que viene un tifón. Recuerdo una sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos de 2015, recordaréis que la clasificación sí que se pospuso, porque la clasificación sí o sí se tiene que disputar como sea, que cancelaron los segundos entrenamientos libres, pero porque había aviso de tormenta o lo que sea y no querían arriesgarse a que los comisarios de pista estuviesen ahí trabajando, tal. Creo que después los terceros entrenamientos libres, porque hubo lluvia durante casi todo el fin de semana, se disputaron a puerta cerrada, que forzaron a la gente a irse a sus casas porque no era seguro, pero los terceros entrenamientos libres se disputaron de todos modos y la gente salía si quería o no. Entonces es a esto a lo que me refiero, de que me parece muy poco habitual que tengamos lo de este fin de semana, de que la FIA no quiera que salgan a pista los pilotos en los libres, en los entrenamientos libres, y que aparte tengamos esto en carrera cuando claramente la pista, a lo mejor en el momento en el que tenía que darse la salida, sí que la pista estaba muy delicada, pero 20 minutos después no. Entonces es eso, que a mí me cuadra que este fin de semana, si la FIA ha actuado de esta manera, es porque Singapur no es un circuito habitual. Singapur no es un circuito como el del resto de la parrilla. La mezcla de circuito urbano y los focos a mí me da esa sensación por lo menos. No sé si estoy en lo cierto o no, e insisto en que la FIA tendría que dar la cara, aunque sea un portavoz, y decir, hemos tomado esta decisión por esto y por aquello. Y por lo menos podrán estar equivocados, pero conocemos la razón, la justificación de la federación por la decisión que han tomado de mantenernos una hora así esperando. Pero insisto, no estoy defendiendo, no estoy explicando que esto haya sido así. Os estoy diciendo que esto a mí es lo que me cuadra. Simplemente en este fragmento os estoy contando el motivo que creo que hay por el cual tuvimos que esperar tanto tiempo. Creo que en otro circuito esto no habría pasado ni siquiera con esta dirección de carrera. Sí que es cierto que en esta misma temporada, en el Gran Premio de Mónaco, ahí sí que considero que metieron la pata considerablemente, porque si hubiese arrancado la carrera en la hora prevista, la pista habría estado mejor que después. Pero simplemente por querer esperar 5 minutillos, pues al final metieron la pata y ya les dio miedo sacarles a pista. Ahí sí que fue nuestro picio. Pero aquí le veo un poco de lógica. Ya sabéis que en esta federación es muy complicado encontrar lógica a cualquier decisión que tomen. Pero ¿qué queréis que os diga? Me parece mal el esperar tanto, pero creo que en esta ocasión no me voy a meter mucho con ellos con esto, porque puedo llegar a entenderlo de alguna manera. Entonces, hasta aquí el fragmento más saludable y más sano que he tenido nunca hablando de la FIA en el blog postcarrera. Dicho lo cual, ya podemos empezar hablando de los pilotos, ya cambiamos de tema, y como siempre en este tipo de vídeos, cada vez que empezamos a hablar de los pilotos, empezamos desde lo más alto de la parrilla. Y en esta ocasión, por cuarta vez en su carrera deportiva en Fórmula 1, en el primer peldaño del podio, al sonoro rugir del cañón, encontramos a Sergio Checo Pérez y su Red Bull. Quizá, insisto en lo que he dicho al principio del vídeo, su mejor victoria en Fórmula 1. No solamente por la actuación en carrera, sino en líneas generales, viendo lo que hizo también el sábado en clasificación y viendo lo que tiene que estar sufriendo con el Red Bull desde hace ya bastantes carreras, en particular desde el Gran Premio de Canadá. Esto ya os lo había dicho muchas veces, de que se nota que a partir del Gran Premio de Canadá, que coincidió también con declaraciones suyas diciendo han sacado unas mejoras ahora que como que no me vienen muy bien a mí y le vienen mejor a Max, esto ya al final lo ha confirmado hasta el propio equipo. Desde el propio equipo Red Bull, en una rueda de prensa, hará como 1 o 2 meses, confirmaron que evidentemente desde mitad de temporada, como que el coche a principios de temporada era más neutro y le venía bien a Checo Pérez, y con las mejoras que han ido incorporando en ese monoplaza, ahora Checo está sufriendo más para sacar la configuración y demás, y a Max Verstappen le ha venido que ni pa'l pelo. Entonces, era normal que un piloto de un día para otro, si va bien con ese coche y gana carrera con ese coche y queda muchas veces segundo con ese coche y gana 3 veces en clasificación a Max Verstappen con ese coche, de un día para otro no se olvida de conducir y empieza mágicamente a quedar a 4 décimas, a 5 décimas de su compañero o incluso a más. O sea, eso no entra en ninguna cabeza. Si el rendimiento de Checo Pérez desde principios de temporada hubiese sido como en todo 2021, sí que podrías decir, ay, Checo Pérez esta temporada no lo está haciendo tan bien y tal, pero habiendo visto a principios de temporada que con ese coche podía estar bien, que a lo mejor dices, peor que Max Verstappen, pues peor que Max Verstappen, pero estaba mucho mejor y mucho más cerca que el año pasado, si de repente en Canadá
súbitamente empieza a ir mágicamente más lento, a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Leer las lecturas simplistas de algunos, de que simplemente, ay, Checo Pérez ahora mismo está en una mala racha y que está yendo muy lento y que está empezando a ser de nuevo el de 2021, a mí como que no me cuadra. A mí esa lectura de, ahora queda cuarto, así que supongo que ya ha perdido el ritmo, no me encajaba. Entonces, sabía que este Checo Pérez podía estar ahí. También en este Gran Premio recibí algunas mejoras que no había tenido en otros grandes premios. Y la verdad es que no es casualidad que justo este fin de semana, después de esta mala racha, vayamos a un circuito urbano donde ha ido excepcional, vayamos a una pista deslizante donde ayuda a que no destaque tanto el coche y destaquen un poco más las manos, y tengamos una actuación excepcional por su parte. Segunda posición en clasificación a 22 milésimas de Charles Leclerc. En la salida, ya en ese mismo momento, sí que es cierto que en esta ocasión, saliendo desde la zona sucia pero con la lluvia, parecía beneficiarles a los que salían por la fila de la izquierda, porque se cumplió un patrón muy parecido con muchos pilotos de la parrilla. O sea, Pérez saliendo desde la izquierda adelanta a Leclerc en la salida, en los primeros metros además, bajamos a la segunda fila y Sainz desde la izquierda adelanta a Lewis Hamilton también, bajamos a la tercera fila y Norris saliendo desde la tercera fila adelanta a Fernando Alonso, y hemos tenido mejores salidas también por parte de Daniel Ricciardo saliendo desde la izquierda, por parte de Yuki Tsunoda adelantando también posiciones en la primera vuelta. O sea, al final como que esto se notó, que los que salían por la derecha no era un gran problema, pero era como que deslizaban las gomas un poquito más y los de la izquierda enseguida alcanzaban el ritmo. Y es eso, Checo Pérez en cuestión de 3 segundos o 4 segundos es que se puso líder del Gran Premio ya. Pero de todos modos, evidentemente la salida de Checo Pérez fue excelente, y a partir de ahí pues es que estuvo tirando y tirando y tirando y controlando el ritmo a su gusto, en particular en los safety cars donde hubo tanta polémica también. Pero por ejemplo en las resalidas nadie les pilló. Cuando había DRS, Leclerc intentó forzarle a un error que no cometió. Cuando el equipo le dijo aprieta que tenemos posiblemente una sanción, apretó y gracias a eso se ha llevado la carrera. Es decir, es que todo lo que ha podido hacer Checo Pérez este fin de semana lo ha hecho excelente, y es por ello por lo que ha terminado llevándose la carrera. Que ahora tenemos polémicas de la FIA y demás, pero antes de entrar en temas peliagudos de la sanción de la FIA y de la decisión que tomaron de poner una sanción de 5 segundos y una reprimenda y no 2 sanciones de 5 segundos, que era lo que la gente esperaba, lo que Ferrari esperaba, que así se lo transmitió a Charles Leclerc por la radio. Ahora hablaremos evidentemente de todo esto, pero simplemente quiero aquí un fragmentito para matizar que este es Checo Pérez, que este es el Checo Pérez que conocemos, que esto es lo que vimos a principios de temporada y no te encaja, que evidentemente había pasado algo con el coche, y es que ya dejó de ser teorías y declaraciones de Checo, sino que ya hasta lo ha explicado el propio equipo en una rueda de prensa. Entonces, es que esto es lo que queremos ver, esto es lo que puede hacer Checo Pérez. Lo que estábamos viendo en las últimas carreras era un piloto donde, habiéndose adaptado ya a este coche, ha tenido que readaptarse porque ha cambiado. Y Verstappen se adaptó en un principio, estaba mejor que Checo Pérez, incluso cuando el coche estaba neutro, ¿vale? Yo creo que aquí no hay ni el fan más radical de Checo Pérez que pueda decir que ahora mismo está mejor que Max Verstappen y que merece el Mundial. Max Verstappen ahora mismo está a un nivel estratosférico, y quizá en este Gran Premio ha sido la primera muestra de humanidad por parte suya que hemos tenido en 2022, porque ha tenido una carrera un poco caótica, acostumbrados a la perfección absoluta por su parte desde la primera carrera de la temporada, ¿vale? Yo creo que aquí no hay nadie que negue la evidencia, ni siquiera yo ahora mismo, que me conocéis de que fan de Alonso, yo ahora mismo es que no pongo ni a Alonso, ni a Hamilton, ni a nadie por delante de Max Verstappen. Para mí está en una liga aparte, pero aún así esta diferencia que había en las últimas carreras ya se vio que es que no es la que había realmente. La que había realmente era a principios de año. Y en Singapur, gracias a las condiciones de la pista, hemos visto de nuevo un poco asomándose al Checo Pérez que vimos a principios de temporada. A mí es eso lo que me ha fastidiado de las últimas semanas y de meses, y ya sabéis que a mí el año pasado me atizaban por hablar de Checo Pérez y decir esto y aquello, y que no os conforméis con esto, que puedo hacer más y qué tal. A mí me atizaban el año pasado. Pero lo que hemos visto a principios de temporada es lo que es Checo Pérez de verdad. Y me fastidiaba un poco las lecturas simplistas que hemos estado escuchando en los últimos meses, de que no, simplemente Checo Pérez ahora no tiene el ritmo, como que va muy lento, peor que el año pasado, no sé qué, y dices, ¿qué estás diciendo?
O sea, este señor en el segundo Gran Premio de la temporada hace la pole en Arabia Saudí y hasta el momento en el que le falló la estrategia, el timing del safety car y demás, estaba liderando la carrera y en ningún momento peligró ese liderato en las primeras vueltas. Entonces, ahí pudo haber una victoria ya. La tuvimos en Mónaco. En España, de no ser por tener que cumplir órdenes de equipo, pues tendríamos que haber visto. Sí que es cierto que la estrategia a la larga beneficiaba al estado de neumáticos de Max Verstappen, pero tendríamos que haber visto porque Verstappen es que incluso le fallaba el DRS. Entonces a lo mejor lo intentaba y por eso le duró adelantar a George Russell 15 vueltas, por lo menos. Le costó la vida, 10 o 15. Es un piloto con una pole, con potencialmente 3 victorias, con varias segundas posiciones y de repente llega el Gran Premio de Canadá y empieza a rodar que si cuarto, que si tercero, que si en la clasificación pierdo 5 décimas y demás. ¿Alguien más se lo cree? Yo no. Y al final ha llegado un Gran Premio donde ha podido destacar un poco más. Sí que es cierto que con Max Verstappen fuera de combate, y si Verstappen hubiese podido terminar su vuelta de clasificación habría sido de lo más estratosférico que hemos visto en mucho tiempo, pero estaba fuera de combate y estaba él contra los Ferrari. ¿Quién ha ganado? Él. Pues chapó. Y es lo que he dicho antes, Charles Leclerc tuvo la oportunidad de adelantar. Sí que es cierto que la pista estaba muy delicada en las vueltas en las que lo estaba intentando, que había DRS, pero que si te salías un poco de la zona húmeda, te pasaba lo que a Max Verstappen o lo que a Lewis Hamilton, que también se fue recto en cierto momento y aprovechó Verstappen después del error para adelantarle. Era muy complicado, pero por poder Max Verstappen lo estaba haciendo. Cometió el error, pero después de cometer el error ganó 6 posiciones más. Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Leclerc simplemente intentó forzar el error de Checo Pérez, no lo cometió Checo Pérez, lo cometió él, y en el momento en el que Red Bull le dice aprieta más, apretó más. Tampoco en ese momento apretando más cometió errores y al final ganó la carrera. Y ya está, y es que no tiene más historia. Y si Verstappen hubiese hecho la pole, pues seguramente, si hubiese hecho la pole, habría ganado la carrera Max Verstappen. Pero en esta ocasión Max Verstappen no estaba delante y era Checo Pérez el que tenía que hacerse de valer, y lo ha hecho. Entonces, para mí es un fin de semana excelente por parte de Checo Pérez. Lo necesitaba ya después de esta serie de carreras donde ya no encontraba el ritmo con tanta facilidad con el coche como sí lo hacía a principios de temporada, porque ahora si os fijáis es que todos los entrenamientos libres del viernes evidencian esto, de que antes Checo Pérez podía encontrar el ritmo más fácil, ahora tiene que estar todo el viernes, los libres 1 y los libres 2, rayándose con el setup y a veces le vemos 14º porque no encuentra la configuración del coche adecuada. Esto a principios de temporada lo encontraba con mucha más facilidad, entonces es ahora mismo otra complicación que tiene más Checo. Y esto es lo que pienso, la verdad. Ahora vendrá el típico listillo diciendo no, esto lo estás diciendo para quedar bien con los mexicanos, no sé qué, no sé cuántos, como si no hubiese rajado yo lo suficiente de Checo Pérez públicamente cada vez que me ha dado la santa gana, o sea, y de los comentarios que tuve que recibir el año pasado, incluso este año, que generalmente he estado destacando más la figura de Checo Pérez, porque es lo que os he dicho, desde principios de temporada me sorprendió bastante. Pese a esto y pese a lo que estoy diciendo durante toda la temporada 2022, constantemente cada semana era eurocentrismo, europeo, que no destaca Checo Pérez porque nos odia, no sé qué, no sé cuántos. Este es el pan de cada día, pero los que sois habituales de este canal y veis todos mis vídeos de opinión, que es algo que no le deseo a nadie, es un mal que no le deseo a nadie, sabéis la opinión que tengo realmente de Checo Pérez y lo que he dicho en cada gran premio y por qué. Entonces, pues a mí no me preocupa ahora que venga gente diciendo que lo estoy diciendo para contentar a los mexicanos, porque a lo mejor llega el Gran Premio de Japón, critico a Checo Pérez y vendrá gente a decirme que lo digo para provocar, porque eres un provocador que odia no sé qué, no sé cuántos. O sea, que he leído de todo ya, llevo 8 años en YouTube, aquí se encuentra lo mejor de lo mejor en internet. Así que nada, simplemente digo esto y ya habiendo dicho esto, ahora hablemos del safety car y de las sanciones. Ahora viene lo polémico, ahora viene el típico clip que me sacarán solamente de esto sin contexto de lo que he dicho previamente para decir, este está desprestigiando la victoria, no sé qué, no sé cuántos. O sea, ya sabéis lo que pienso de todo lo que ha hecho Checo Pérez en este fin de semana, pero creo que en esta ocasión la FIA no tuvo valor de quitarle la victoria al final de la carrera. También porque la gente le diría de todo a la FIA de ¿y esto por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no has aplicado las sanciones antes? ¿Por qué nos has hecho esperar a ver toda la carrera y esperar horas después para ahora quitar el resultado y poner a Leclerc como el ganador? Yo creo que entre eso y otras cosas, yo creo que la FIA no tuvo valor de quitarle la victoria a Checo Pérez. En el sentido de que creo que si Checo Pérez hubiese quedado a 12 segundos por delante de Leclerc y no a 7, la FIA ahí sí que le habría puesto 2 sanciones de 5 segundos. Y así habría mantenido el liderato igualmente, pero le habría puesto la misma sanción por cada misma infracción. Es la sensación que me dio.
la justificación de la reprimenda la vi un poco rara. Porque en el propio papel de la reprimenda, ¿vale? Porque le dieron una reprimenda por la primera infracción investigada con safety car y una sanción de 5 segundos por la segunda infracción de safety car. Y en el propio papel de la reprimenda pone que no aceptan la justificación del piloto. Lo pone tal cual. No aceptamos que la justificación del piloto de haber dejado un espacio mayor a 10 coches, con respecto al safety car, no aceptamos que la justificación haya sido por el estado de la pista, no sé qué, no sé cuántos. Que dices, ostras, pues le va a caer sanción. Pero pasas al párrafo siguiente y dice, no obstante, lo dejamos pasar. Que es como, a ver, si un párrafo antes me estás diciendo que no lo aceptas firmemente, we do not accept, porque ahora pasas al párrafo siguiente y dice, pero bueno, no lo aceptamos de ninguna manera. Pero, o sea, ¿me entendéis, no? O sea, queda muy raro. La justificación, por lo menos, yo no te digo la decisión, pero la justificación de la FIA, si quieres quedar bien, por lo menos quita el we do not accept para no parecer tan firme y después decir, pero bueno, le dejamos. Porque entonces, ¿qué criterio es ese para aplicar una sanción o no? Si estás diciendo que no lo aceptas, que es inaceptable, y que por tanto ha incumplido el reglamento, porque dices, pero bueno, lo dejamos pasar. O sea, ¿me entendéis en ese sentido? Porque aparte, después sí que sancionaron la segunda infracción del safety car con 5 segundos, pero la FIA como que se volvió a tirar piedras a su propio tejado y dijo que estaban investigando 2, pero que en verdad hubo 3 infracciones con el safety car. Que la primera terminó con reprimenda, la segunda fue un aviso que le hizo el director de carrera al equipo, y la tercera, en la misma vuelta que la segunda, ya la sancionable. Entonces me estás diciendo que una infracción le pones reprimenda y que no lo vuelva a hacer, la segunda la sancionas, pero hay una tercera donde simplemente le avisas, o sea, una reprimenda, un aviso y una sanción. Es un poco raro. Es un poco raro, la verdad. Por una parte pienso esto, de que si tienes la misma infracción y no tienes un motivo justificable para una ponerla con sanción y la otra ponerle reprimenda, merece sanción la misma porque es la misma infracción. Entonces, si es la misma infracción 2 veces, pues la misma sanción 2 veces. Por una parte pienso esto. Por otra, pienso que no tiene sentido ponerle una reprimenda diciendo o dejando entrever en el documento que una reprimenda y se sanciona si se vuelve a hacer, porque esto tiene sentido si se aplica durante la carrera. Es decir, estás como aplicando una sanción diciendo, pero te ponemos una reprimenda y te sancionamos a la próxima si lo haces. Y esa sanción la estás poniendo horas después de que haya terminado la carrera. El sentido, la lógica sería que se lo dejas pasar o le pongas bandera blanca y negra durante la carrera y le adviertas al propio piloto durante la carrera de que si vuelves a hacer lo mismo en el próximo safety car, te sancionamos. O sea, no plantear a futuro algo que ya ha pasado. De, no, te sancionamos a la próxima si se vuelve a hacer, cuando ha pasado ya 3 horas de la carrera. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Era muy extraño. Por otra parte, pienso que este tipo de cosas se deben hacer durante la carrera, no horas después y descubrir horas después quién es el ganador del Gran Premio, precisamente porque a lo mejor habrá incidentes y habrá choques donde sí que necesitas que vengan los pilotos y representantes de los equipos a dar su explicación, su justificación ante los comisarios y que los comisarios evalúen si tienen razón o no. En este caso yo creo que no tenía ningún sentido esperar tanto porque la propia FIA, en el comunicado de la reprimenda y de la sanción, dice no aceptamos la justificación del piloto. O sea, si no te importa para nada el motivo por el cual Checo Pérez ha hecho esto, ¿por qué entonces no lo haces durante la carrera? Es decir, ¿para qué quieres llamarle a comisarios si sabes que de todos modos no vas a aceptar su justificación? Vas a ir en plan, no, es que el reglamento pone esto. Entonces, ¿te has dejado 10 coches? Pues automáticamente sanción. Entonces, ¿para qué necesitas el testimonio del piloto? O sea, porque el motivo de Checo Pérez, la justificación de por qué lo hizo, era totalmente razonable. Especialmente en el segundo safety car. Por el estado de la pista, por el estado de los neumáticos, acabando de poner neumático de seco en pista mojada. Que si pierden temperatura, a saber la resalida cómo es. De hecho, es que veo más lógica, ahora hablaré de esto, pero veo más lógica sancionar el primer safety car que no el segundo. Porque en el primero le han puesto reprimenda, en el segundo sí que han puesto sanción. Cuando en verdad es más justificable lo que hizo en el segundo para que los neumáticos de seco no perdiesen temperatura y han sancionado
el que a lo mejor era más gratuito por parte de Checo Pérez, que era con neumático intermedio, todos en igualdad de condiciones y la pista mejorando a cada paso que dan. Entonces, ¿por qué sancionas? O sea, son muchas cosas que no entiendo. Pero lo que os decía antes, si vas a sancionar sí o sí a Checo Pérez por dejar más de 10 coches de distancia con el safety car, independientemente de su justificación, que insisto, era totalmente razonable, si a pesar de ser un motivo razonable le vas a sancionar igual, ¿para qué entonces le llamas a comisarios? Aplícale la sanción directamente y ya está, y lo haces durante la carrera. Porque nada de lo que podría haber dicho Checo Pérez habría evitado esa sanción. O sea, si va allí diciendo, pues mira, lo he hecho porque me ha dado la gana, se lleva la sanción. Si va allí y dice, lo he hecho porque la pista estaba así, porque los neumáticos tal, se lleva la sanción. Si hubiese dicho, no, es que ha sido una malinterpretación por la radio que me han dicho que sí y que no, se habría llevado la sanción. O sea, entonces, si le vas a dar la sanción sí o sí, ¿para qué alargarlo horas y horas? Lo entendería en un incidente mucho más delicado, que involucre a 2 pilotos o lo que sea. Pero en esta ocasión, la postura de la FIA estaba clara y lo pone en el comunicado. No aceptamos la excusa, no aceptamos excusas. Has dejado más de 10 coches de diferencia. Entonces, ¿para qué le llamas a comisarios? ¿Para qué nos haces esperar una hora después de que salga de la sala de comisarios? Son cosas que no entiendo de la federación. En este caso, al principio había defendido de que esto lo puedo llegar a entender, pero esto no tiene ningún sentido. Pero mira, ahora os voy a decir otra cosa. Acabo de decir de que si la FIA tenía claro sí o sí que tenía que aplicar sanción y que eso era penalizable, para mí lo más lógico, y creo que incluso para todos, es decir, muy a mi pesar, a pesar de lo que ha hecho, pues a lo mejor lo más coherente, lo más lógico habría sido poner 2 sanciones en lugar de una. Esto es lo que acabo de decir. Pero por otra parte os digo que el motivo de Checo Pérez era totalmente justificable. Es decir, en el momento de la resalida del segundo coche de seguridad, toda la parrilla acababa de poner neumático de seco. Ese neumático, conforme estaba la pista, ya de por sí costaba mucho entrarlo en temperatura. Y si aparte le metes un safety car, durante las primeras vueltas de neumático, el neumático está congelado. Y en el momento en el que das la resalida, si les mantienes a todos yendo súper lento, que estaba Checo Pérez, esto es un fragmento que puse en el código F1 de ayer, venga a empujar al safety car, ¿no? Como diciendo, tira para adelante, no vayas tan lento, ¿por qué va tan lento? Y quejándose por la radio, ¿por qué va tan lento? Y demás. Estaba sufriendo, porque decía, los neumáticos no me van a entrar en temperatura. Si no les dejas calentar el neumático en ningún momento, estando como está la pista y estando como están los neumáticos, en el momento en el que se va el safety car, tienes a todos los pilotos de la parrilla con una pista delicadísima y con el neumático congelado. Cuando llegue la primera frenada, prepárate para ver cómo van a trazar la curva estos coches. Entonces, era totalmente justificable el tema de Checo Pérez diciendo, no nos deja ir más rápidos, pues voy a dejarme hueco, acelero, doy el acelerón, caliento el neumático, piso el freno con fuerza y así caliento también los discos de frenos. O sea, hacer el calentamiento con los neumáticos, que eso era necesario conforme estaba la pista en esa circunstancia. Entonces, a la vez que hay muchas veces donde nos quejamos que el reglamento es demasiado flexible y demasiado interpretable y que esto parece que le van a aplicar la sanción, pero de repente los comisarios de la FIA se sacan otro as de la manga y dicen no lo sancionamos porque tal y porque cual. O sea, a la vez que digo que hay muchas veces que es muy interpretable y muy flexible, hay muchas veces que es muy exigente. En esta ocasión el motivo de Checo Pérez era totalmente justificable de por qué estaba haciendo esto. Y si el safety car no va más rápido, pues tendrá que buscarse la vida. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar a todos los pilotos de la parrilla con el neumático congelado en una pista que a la mínima que te sales un poco la trazada te vas fuera directamente contra el muro? ¿Que no os acordáis precisamente de cómo se causó ese coche de seguridad donde se lió el tema de la resalida con Pérez? Ese coche de seguridad lo causó Yuki Tsunoda. ¿Cómo lo causó? Acabando de poner el neumático medio. No pilló temperatura ese neumático y a la mínima que se pasó de frenada, pimba contra el muro. Entonces tú imagínate que por lo menos Tsunoda tuvo la vuelta antes de llegar a esa curva, tuvo más curvas en el trazado yendo a velocidad de competición para intentar que el neumático entrase en temperatura y a pesar de eso se llevó un hostiazo. Tú imagínate lo que sería toda la parrilla reagrupada con el neumático congelado y con la pista en ese estado. La resalida iba a ser peligrosa si no se buscaban la vida y calentaban el neumático. Y entonces al final esto es lo que hizo Checo Pérez. Y puedes debatir más o menos de si esto fue lo correcto o demás, pero por lo menos el motivo y la justificación de Checo Pérez era súper razonable. Entonces, a la vez que he dicho lo otro, por otra parte pienso, lo de Checo Pérez era súper justificable y aquí simplemente se ha aplicado la sanción sin razonar, sin decir, sin tratar de entender la circunstancia del piloto, porque estos no lo están experimentando en ese momento, solamente lo sabe el piloto, ni siquiera los ingenieros saben al reto al que se enfrentan. Entonces, pues me parece absurdo que teniendo además al piloto
citado a comisarios y explicándote la situación, pases olímpicamente igualmente y pongas la sanción. Entonces yo aquí planteo dos situaciones. Si estás muy convencido de que esto es sancionable, lo más lógico habría sido poner las dos sanciones. Pero si tratas de entender un poco al piloto y llegas a un acuerdo de que efectivamente la situación en particular de esa acción era justificable el hacer lo que hizo Checo Pérez y lo que por hacer Checo Pérez pudieron hacer otros pilotos, porque así se abrían huecos con los de delante y también podían dar acelerones y tal, o sea que eso ayudó también el resto de la parrilla. Por otra parte, era razonable no sancionarle. Entonces ahora mismo estoy en una encrucijada en la que no sé qué pensar. No sé si la FIA le tendría que haber puesto 2 sanciones de 5 segundos, por lo menos creo que si esa era la decisión de la FIA era lo más lógico para ellos, pero por otra parte creo que lo que hizo Checo Pérez creo que debería haber sido un poco más comprendido por parte de la FIA y que quizá pues se tendrían que haber planteado el tema de sancionar siquiera. Y de haber sancionado alguna infracción de safety car, yo habría sancionado la primera, no la segunda. La primera sí que puede ser menos justificable porque iba todo el mundo con neumático intermedio y la pista estaba para neumático intermedio. Entonces ahí como que puedes decir, ahí ya era más innecesario. Pero precisamente que le sancionen en la segunda, donde tenía todo el sentido del mundo que Checo Pérez se desviviese por intentar calentar el neumático, eso es lo que para mí no tiene sentido. Entonces a lo mejor la conclusión es esa, de que la sanción tendría que haber sido la misma pero invertida. Tendrían que haberle puesto 5 segundos de sanción por la primera y una reprimenda o una advertencia por la segunda, porque tenía más motivo hacerlo en esa ocasión. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre ese asunto. De normal en estos vídeos, cada vez que hay un tema así delicado donde ni siquiera yo encuentro realmente la respuesta, siempre suelo preguntar eso en la zona de comentarios. Esta va a ser la pregunta que os voy a hacer en la zona de comentarios de hoy. ¿Qué pensáis sobre esto? Porque yo creo que hasta, evidentemente los fans de Checo Pérez querríais pues no sanción y mantener la victoria y demás, pero abríos sobre esto y pensad sobre esto, porque creo que da para debate interesante de si porque claro, hay muchas veces que nos quejamos de la flexibilidad del reglamento y en esta ocasión estoy pidiendo más flexibilidad para el reglamento. Y si no son flexibles, pues que al menos sean coherentes. O sea, son muchas cosas a la vez. Entonces no sé muy bien qué es lo correcto. Lo que sí que podemos estar todos de acuerdo es que el fin de semana de Checo Pérez, a excepción de estos incidentes y demás, fue absolutamente excelente y que por lo menos la victoria la merece. Así que me alegro mucho personalmente por la victoria de Checo Pérez y veremos cómo termina el final de temporada, a ver si el equipo le da más facilidades, si se encuentra más cómodo con el coche y volvemos a ver al Checo Pérez que vimos a principios de temporada y que se ha asomado ahora a saludarnos en el Gran Premio de Singapur. Seguimos adelante entonces porque tenemos que hablar de mucha gente. Sí que es cierto que no tenemos que hablar mucho de cada persona porque ha habido mucho fallo y muchas vueltas donde los pilotos han estado estancados o pilotos que solamente han ganado posiciones por estrategia, pero vamos a intentar tocar un poco todos los temas. En segunda y en tercera posición tenemos a los Ferrari, con Charles Leclerc y con Carlos Sainz, que ha sido el primer doble podio desde el Gran Premio de Miami, que poco se habla de esto, y me parece ridículo para un equipo que pretendía ganar el Mundial de Constructores, la verdad, que hayamos tenido tanto tiempo sin que estos dos al mismo tiempo estuviesen en el podio, pero es lo que hay. Y han sido un poco la cara y la cruz. Mira que no ha ganado Charles Leclerc y que tampoco ha sido una gran carrera para él, pero a comparación de la de Carlos Sainz ha sido un carrerón. Es decir, Charles Leclerc al final pues perdió el liderato en la salida. Es otra carrera en la cual salía desde la pole, pierde la pole y no gana la carrera. Es un poco terrible porque esta estadística ya le está poniendo como uno de los pilotos de la historia de la Fórmula 1 con más poles desperdiciadas, que esto es un poco terrorífica ya. Creo que de 16 poles solamente ha convertido 4 en victoria y esto pues ya es para hacérselo ver. No, perdona, creo que es peor todavía, son 4 poles de 18. O sea, solamente ha convertido de 18 poles 4 en victoria. Es terrible, y al final este Gran Premio de Singapur ha sumado una más a ese ya largo listado en una carrera donde pues no ha podido brillar en ningún momento, no ha podido brillar, perdió. Sí que es cierto que la clasificación en la pole nos pilló por sorpresa, que la pole habría sido pulverizada por Max Verstappen, pero al final pues mira chico, cosas que pasan, de normal siempre falla Ferrari, pues al final fallaba Red Bull y falló Verstappen en los primeros intentos de la Q3, o sea, tanto Leclerc como Pérez como Hamilton clavaron un tiempo antes y por eso Verstappen tuvo que buscar el último a la desesperada y ya no le quedaba combustible, o sea que también aquí no ha de ser todo culpa de Red Bull,
Bull, sino que también Verstappen no estuvo fino, ni el domingo ni el sábado. Y es eso, Leclerc perdió el liderato en los primeros segundos de la carrera. En las primeras vueltas con neumático intermedio no lograba estar a menos de un segundo de Pérez. Pérez estaba conservando gomas y manteniendo las distancias muy bien. Tuvo Leclerc momentos de intentar acercarse al piloto mexicano en las resalidas del coche de seguridad. En la primera no lo consiguió. Virtual Safety Cars y demás, momento de parar en boxes, no consiguió ganar de tiempo en las paradas ni nada por el estilo. También porque tuvo una parada lenta Leclerc de 5 segundos, pero que en esta ocasión tampoco fue culpa de Ferrari, sino que como la pista estaba muy deslizante y el pit lane deslizaba muchísimo, Leclerc se pasó un poquito de frenada. El coche como que le deslizó como un metro más allá, y entonces los mecánicos tuvieron que moverse un poquito del sitio para hacer el cambio de ruedas, que tampoco es achacable, tampoco es para castigar aquí a Charles Leclerc, para meternos con él o lo que sea, porque era comprensible en esta ocasión. Las paradas generalmente, a excepción de Red Bull, que lo volvieron a hacer estupendamente, fueron más lentas que de habitual, ya no eran tanto 2 segundos y medio, 2 segundos, 8, era ya 3 segundos y 3 segundos y pico con la mayoría de la parrilla. Entonces pues tuvo esto Leclerc aparte que le hizo perder tiempo. Y es eso, el único momento donde Leclerc era candidato para llevarse la carrera fue en el momento en el que se activó el DRS. Sí que consiguió ya con el neumático de seco, conforme la pista se iba secando, cazar un poquito más al piloto mexicano. Estuvo muchas vueltas con DRS, momentos de estar a 4 o 3 décimas del piloto de Red Bull. Había momentos donde incluso parecía que se iba a lanzar, pero estaba siendo muy precavido, estaba esperando al momento justo, pero no llegó ese momento justo, porque antes de que llegase cometió él un error. Estaba ya como un poco cediendo ante la presión, porque escuché una radio que la metí en el programa de ayer, donde estaba el ingeniero insistiéndole de que por favor tienes que terminar sí o sí a menos de 5 segundos de Pérez por si le aplican una sanción, y conforme se lo decía y le decía Pérez le ha dicho al equipo que apriete, estaba él diciendo deja de hablarme. Creo que textualmente fue stop talking to me. Y una curva después de decir esto con el ingeniero, después de esa rabieta, cometió el error, esa pequeña deslizada que le hizo caer de la zona de DRS y a partir de ahí empezar a perder más y más tiempo con Pérez. Entonces, pues es eso, la carrera de Leclerc no fue excelente, no merecía la victoria en esta ocasión, porque se espera siempre un poquito más de alguien que pretende ser candidato al Mundial, y en esta ocasión creo que no ha estado del todo a la altura. No ha sido una carrera terrible, por su parte, evidentemente, pero creo que podría haber hecho más, y que sí que es cierto, que ahí le defiendo, tiro una lanza a su favor, de que la pista estaba muy delicada para intentar meterse en la zona húmeda e intentar adelantar al piloto de delante, pero por poder se podía hacer, y así lo demostró Max Verstappen durante las últimas vueltas de la carrera, después de su error intentando adelantar a Lando Norris. Entonces, pues podríamos haber visto como mínimo un intento, y no lo intentó en ningún momento, y ahí ya cometió el error. Entonces pues Leclerc segunda posición, que le sabrá mal, pero no tanto como a Carlos Sainz la tercera, porque Carlos Sainz, la verdad, estaba yo de verdad deseando que terminase la carrera y nos dijese por declaraciones o lo que sea a los micrófonos de DAZN de que tenía un problema con el coche y de que no se encontraba cómodo por esto y por esto, pero no lo dijo. No tenía problemas con el coche. El ritmo que tuvo Carlos Sainz fue el ritmo que tenía. Y escuchar eso fue lo más decepcionante de todo el fin de semana. Porque el ritmo que tuvo durante toda la carrera quizá fue el peor ritmo que le hemos visto en todo 2022. Porque de normal, ya hemos dicho muchas veces de que arranca la carrera, Sainz está tercero, no le adelanta a nadie por detrás, pero va perdiendo como 4 o 5 o 3 décimas por vuelta con respecto a los de delante, y poco a poco se va alejando de Leclerc. En esta ocasión no eran 3 décimas, era un segundo. Y cuando no era un segundo, era un segundo, 2. Y cuando no era un segundo, 2, era un segundo, 4. Y esto pasó especialmente también, por ejemplo, en la resalida del segundo coche de seguridad, esas vueltas de Lando Norris acechando al piloto madrileño y tal, que la gente decía, no, es que está haciendo tiempos lentísimos y tal, algún problema debe tener. No, es que tenía errores en esas vueltas. Pasaron 2 vueltas y empezó a rodar más o menos en los mismos tiempos que los de delante, conforme la pista se iba secando. Entonces, no era que tuviese un problema, era que tuvo varios errores. Lo tuvo, por ejemplo, en la clasificación. En la clasificación quedó cuarto, pero en clasificación, en el momento en el que cruzó la línea de meta, Carlos Sainz tenía una vuelta más. O sea, cayó literalmente la bandera cuadros un segundo después de que Carlos Sainz pasara por meta. Eso significaba que Sainz era el último piloto que iba a poder anotar una vuelta, el que se iba a encontrar la pista mejor. Y eso era, estando a una décima de Charles Leclerc, que era la diferencia que hubo entre el primero y el cuarto en clasificación, tenía opciones de pole Carlos Sainz.
¿Qué pasa? Que en el primer sector cometió varios errores. Él dijo después en declaraciones y tal de que el equipo no lo había advertido, de que tenía una vuelta más y tal, pero yo por lo menos vi la onboard y al llegar a la recta principal, Sainz sigue apretando y el equipo le dice keep pushing, sigue empujando, sigue apretando. Y es ahí donde al final como que perdió como 5 o 6 décimas en el primer sector. Como que se le fue el coche en 2 curvas consecutivas. Entonces ahí ya prácticamente lo tenía arruinado. Entonces en clasificación no estuvo fino y en la carrera tampoco. En la carrera era segundo tras segundo tras segundo. Llega el safety car, se pueden reagrupar. Da igual, no gana ninguna posición, segundo tras segundo, tras segundo, tras segundo, virtuals, parada, otra resalida de coche de seguridad, y segundo, y segundo, y segundo, y segundo, y segundo, y cada vez iba a menos. O sea, al final, yo creo que al final de la carrera, en las últimas vueltas, sí que iba mucho mejor que Leclerc, que de repente empezó a ir lentísimo, y creo que una diferencia de más de 10-12 segundos ya se redujo como a 7, y ahí como que salvó los muebles, ¿no? Ahora ves la clasificación y dices, a 10 segundos del líder, Carlos Sainz, a 7 de Leclerc, que dices, tampoco es tanto, pero generalmente en toda la carrera a mí me decepcionó muchísimo, ¿eh? Y es eso, yo estaba pensando, debe tener algún problema con el coche, porque es que es imposible estar tan lejos de tu propio compañero en aire limpio, porque además puedes decir, no, es que estaba metido en tráfico, con la pista deslizante y tal, y ahí pierdes tiempo, que es por ejemplo lo que le pasó a Verstappen en las primeras vueltas, de que antes de que saliese el primer safety car, a lo mejor estaba como ya a 22 segundos de Checo Pérez, ¿no? Es que no tenía nadie delante de Sainz. Entonces, pues fue un chasco, la verdad. Es una tercera posición que me sabe mucho peor que un quinto puesto en algún gran premio, la verdad. O sea, es un tercer puesto, pero donde sientes que no ha tenido el ritmo en ningún momento. Es el peor tercer puesto de esta temporada, creo yo. Y mira que ha tenido carreras en esta temporada que dices, ostras, mira que ha metido la pata aquí y tal. Pero es el peor tercer puesto que creo que ha tenido en esta temporada, la verdad. Una decepción tremenda en esta carrera. Y lo decía durante la carrera, estaba escuchando yo todas las radios con el ingeniero y le decía, tengo cero confianza en el coche ahora mismo, con la pista deslizante o qué sé yo, porque durante todo el fin de semana lo peor es que el viernes, por ejemplo, se le veía súper fuerte. Este circuito de Singapur le daba confianza, pero llegó la lluvia y con la lluvia ya otra historia completamente distinta, la verdad. No me alargo más con esto porque no tengo nada más que decir, porque sin palabras me quedé yo cuando vi la carrera. Decepción. Con esta tercera posición, que sí que es cierto que es irónico, ¿no? Porque hasta hace una temporada un podio de un español lo celebrábamos con alevosía, de que era súper poco habitual y tal, pero precisamente por esto, pues es que toca ser más exigentes este año, ¿no? El podio ya se sobreentiende que tienes un coche para estar en el podio constantemente, entonces pues ahora mismo un podio pues como que no me sale de dentro celebrarlo, y más si se consigue de esta manera, pero bueno. Cerramos capítulo con el top 3, con Checo Pérez, con Leclerc y con Sainz. Y bueno, ahora pasamos a la zona media. En la cuarta y en la quinta posición, el equipo que mejor ha pescado este fin de semana junto con Aston Martin, el equipo McLaren. El equipo McLaren, señoras y señores, después de muchas carreras perdiendo puntos con los Alpine, gracias a la hecatombe del equipo francés en este fin de semana, McLaren vuelve ahora mismo a ser el cuarto equipo en constructores. Acaba de adelantar al equipo Alpine a falta de 5 carreras para el final. O sea, ahora igualdad máxima en este duelo, que parecía que Alpine ya le había comido la tostada. Y esto es lo que tiene la Fórmula 1, que de un día para otro, de repente tienes a este equipo delante. Lo mismo que le ha pasado a Aston Martin por detrás, que después de estar sufriendo novena posición de constructores toda la temporada, ahora mágicamente son séptimos, por este doble resultado en puntos. Entonces, gran trabajo de McLaren, gran trabajo de los pilotos. Quizá no tanto de Daniel Ricciardo, sí que es cierto que la remontada suya ha destacado mejor, pero sí que es cierto que ves un poco, analizas la carrera de Ricciardo y ves las onboards y ves un poco el ritmo que tuvo y tal. El ritmo que tuvo no fue nada espectacular, pero simplemente lo que tuvo es un gran timing. O sea, le vino todo que ni pa'l pelo a Daniel Ricciardo. Ganó 3 posiciones en la salida donde lo hizo realmente bien, pero a partir de ahí, pues como todo, se quedó ahí parado, establecido. Se aprovechó de un error de Yuki Tsunoda y le adelantó. Se aprovechó de todos los abandonos de Alonso, de Ocon, de Tsunoda, que les tenía todos delante. Y en el momento de hacer la parada, ¿vale? En el momento de cambiar ya de neumático intermedio a neumático de seco, McLaren siguió esperando, o sea, había pilotos que ya habían parado antes del safety car y tal, y McLaren seguía esperando y de repente le tocó la lotería con el safety car. Paró a Lando Norris, salió desde la misma cuarta posición en la que estaba, y Daniel Ricciardo adelantó como a 3-4 pilotos en la parada y se puso ya en sexta posición.
O sea, sí, era Lando Norris cuarto, Max Verstappen quinto en ese momento y sexto Daniel Ricciardo. Y al final, por el error de Max Verstappen, subió a la quinta posición. Es una carrera que dices, ha tenido un ritmo decente, o sea, no mejor que el de Lando Norris, pero hemos tenido carreras peores de Daniel Ricciardo, pero que si ha ganado tantas posiciones no es por mérito del piloto, sino por toda la lotería que hubo en carrera, que sí que es cierto que hay que mantenerse en pista, y por ejemplo Yuki Tsunoda tuvo un accidente, Alex Albon también chocó contra el muro y tal, entonces pues había que mantenerse, Daniel Ricciardo lo hizo, pero que me lo pintaron como si fuese la remontada del siglo, y en esta ocasión yo creo que tiene más mérito la estrategia del equipo McLaren que la propia actuación de Daniel Ricciardo, que podría haber salido mal, pero como salió el safety car, pues le vino de perlas a los dos. Y al final sí que tuvimos un pequeño rifirrafe entre los dos McLaren que no vimos en directo. Estaba a punto de meterlo en el código F1, pero como ya sentí que el programa ya estaba completito y empezar a hablar de los McLaren y tal al final como que no me encajaba mucho, no lo puse, pero hubo una radio que me llamó la atención de Daniel Ricciardo, porque claro, a Lando Norris le pusieron el neumático medio, pero a Daniel Ricciardo le pusieron el blando. Y dices, ostras, a ver de qué es capaz ahora mismo con el blando. Y sí que es cierto que al final lo ves y dices, ha terminado a 32 segundos. Y dices, la virgen, el ritmo de Daniel Ricciardo ha sido terrible en esta carrera y Lando Norris le ha pegado una paliza. Pero lo que no vimos en directo es que en las primeras vueltas, bueno, yo esto sí que me acuerdo de haberlo visto en las primeras vueltas, que durante las primeras 4 o 5 después de la resalida, Daniel Ricciardo estaba incluso a menos de un segundo a zona de DRS de Lando Norris, y de repente ya como que empezó a caer, y hay dos opciones aquí, que las dos son válidas al mismo tiempo. La primera, que se quedó sin gomas, porque el neumático blando no llegaba con la misma facilidad que el medio al final, entonces tuvo que ahorrar, que esto es cierto, y por otra parte, que McLaren aplicó órdenes de equipo. Esto también pasó y no se vio en directo. Daniel Ricciardo, en el momento en el que estaba a 5 décimas, a 6 décimas de Lando Norris, le estaba preguntando al equipo y el equipo le dijo, hold position, mantén la posición, no le adelantes. Y Daniel Ricciardo le vimos teniendo una conversación con el equipo que también tuvo en Austria, creo recordar, de decir, a ver, voy yo con ventaja de neumático, voy yo con el blando, está Sainz ahí, déjame pasar a mí, lo intento y si no pasa, pues bueno, le dejo pasar a Lando Norris y ya está. Si se me gasta el neumático o lo que sea, pues aquí ya trazamos una línea, dejamos pasar a Norris y ya está. Pero no quisieron intentarlo siquiera. En Austria, ni siquiera en la carrera al sprint, donde no tenían que preocuparse por los neumáticos, dejaron pasar a Daniel Ricciardo para ver si cazaban más puntos. Entonces, sí que es cierto que Daniel Ricciardo, pues oye, está anotando una temporada terrible en 2022, pero que tampoco debe ser fácil saber que tu equipo no confía en ti ni lo más mínimo, ni para 5 vueltas. Porque entonces, ¿para qué le has puesto el blando? O sea, si le vas a parar en boxes, pues métele el neumático medio al igual que Lando Norris. Y ya está. Si no vas a querer probar cosas distintas con los dos, pues ve sobre seguro, ponlo en medio a los dos, no estará sufriendo Ricciardo al final de la carrera con el desgaste y ya está. Y quedamos cuartos y quintos. Pero si le vas a poner el blando y a otro el medio, pues prueba cosas distintas. No bloquees en pista el que tiene el neumático blando si no quieres atacar con el de neumático blando. Entonces, ¿para qué le has puesto ese neumático? Ponle el medio. O sea, son cosas que no tiene sentido, pero que al final se han salido con la suya y han conseguido la cuarta y la quinta posición, pero que por eso, para hablar un poco de Daniel Ricciardo, de que sí, lo está haciendo muy mal, pero que el ambiente también tiene que ser terrible. O sea, tú imagínate cómo se tiene que sentir Daniel Ricciardo sabiendo que en Austria también pasó, en la sprint y en la carrera larga. Entonces, por un momento, por pequeños destellitos que tiene Daniel Ricciardo en esta temporada, que en todos ellos esté el equipo McLaren diciendo ni de coña, no confiemos en ti, no pases, no te metas en líos, pues imaginaos también cómo se tiene que sentir el piloto en ese sentido. Pero nada, al final celebraron juntos la cuarta y la quinta posición, el sorpaso al equipo Alpine, y si queréis, antes de que... Bueno, digo si queréis como si estuviese en un chat en directo, ¿sabes? Como si pudieseis ahora mismo cambiar lo que voy a hacer. Pero... si queréis, en lugar de hablar ahora mismo de Aston Martin, hablamos de Alpine, ¿vale? Porque ha sido el equipo, el gran perdedor de este Gran Premio de Singapur, porque ha perdido la cuarta posición. Doble abandono para el equipo Alpine, doble mismo problema, la unidad de potencia. El último en abandonar de los dos fue Esteban Ocon, que tuvo una petada de motor increíble, salió una humareda terrible, empezó como a perder aceite también en el momento en el que se quedó en la escapatoria y el coche iba como para atrás. Los dos causaron un virtual safety car en esta carrera.
Esteban Ocon rodaba 13º cuando esto sucedió. Podía quizá haber pescado puntos y tal en el momento en el que abandonaba más gente y había incidentes y tal, porque hasta los dos Aston Martin pudieron meterse en la zona de puntos perfectamente. Y el Alfa Tauri de Pierre Gasly después de perder posiciones en la estrategia, pero no lo pudimos ver. Pero eso no me fastidió tanto, evidentemente, como el abandono que tuvimos 6 vueltas antes de Fernando Alonso. Yo, como os lo digo, yo creo que lo definí más o menos perfectamente cuando pasó y escribí un tuit en el momento en el que abandonó el piloto asturiano. ¿Por qué he de ser un infeliz toda mi vida, todos los domingos, durante ya más de 10 años? ¿Por qué nunca puede salir bien algo? ¿Por qué tiene que ser todo constantemente con Fernando Alonso mala suerte y fiabilidad y estrategia y paradas y tuercas e historias? ¿Por qué tiene que ser toda la vida igual? ¿Por qué no puedo vivir y disfrutar un último momento de gloria de este señor? ¿Por qué tiene que salir todo mal constantemente? ¿Por qué cada vez que me hago ilusiones, porque también Alonso, en el momento en el que terminó la clasificación y se pone, ¿por qué no soñar? En Singapur siempre pasan cosas, estamos cerca del podio, ¿por qué no soñar? Yo en ese momento di un puñetazo encima del escritorio diciendo, ya está, ya me lo voy a creer otra vez, ya voy a confiar otra vez, ya voy a pensar que Alpine va a hacer maravillas cuando Alpine va a hacer una catombe. Doble abandono, doble mismo problema, mensajito en el dashboard del volante de Engine Kill, el motor muere, está muerto. Muerto estoy yo por dentro cada vez que veo estas cosas. En un fin de semana donde lo estaba haciendo estupendamente bien. O sea, donde te queda quinto en la clasificación a 5 décimas de Leclerc, cuando el resto Norris estaba quedando a 1,1 segundos. Que en el momento en el que la pista está ya para los grandes, en Canadá lo hizo y aquí demuestra que no fue casualidad lo de Canadá y que lo vuelve a hacer. Después de darnos esas alegrías, después de en carrera estar jugando, porque yo creo que estaba jugando en las primeras vueltas, dejando espacio con Lando Norris, porque así lo dijo el equipo McLaren. McLaren estaba diciéndole a Lando Norris, detrás está Fernando, cuidadín que estará haciendo sus cositas de siempre, que me hizo mucha gracia y por eso lo metí al final del programa. Conservando perfectamente la posición y defendiéndose de Max Verstappen, defendiéndose más vueltas que Sebastian Vettel en las primeras vueltas, que al final eso lo quiero añadir en este blog porque como que me olvidé de ponerlo en Twitter. Estás escribiendo ahí con la gracia del momento, yo también es que estoy pendiente del piloto del que estoy, entre otros, entonces pues como que se me escapó poner que también Sebastian Vettel hizo una gran labor de defensa en las primeras vueltas con Max Verstappen, pero que Alonso estuvo al final más vueltas, que las he contado y todo, estuvo más vueltas defendiéndose de Verstappen y Verstappen solamente pasó porque se le averió el coche, con el trabajo que estaba haciendo, y todo tiene que terminar así. Todo siempre tiene que terminar así. Yo ahora quiero pedir un momento de reflexión, ¿vale? Para la gente de México que esté viendo este vídeo. No, ahora vosotros prácticamente ahora mismo estáis en vuestro prime. Estáis viendo a un piloto vuestro, de vuestro país. Imaginaos que por lo que sea, incluso llega un momento donde un año gana el mundial o lo que sea, pero ahora mismo estáis disfrutando con un piloto mexicano más de lo que habéis hecho nunca. Vale, vosotros imaginaos que esto se prolonga durante varias temporadas más. Y de repente, de golpe y porrazos, pasáis 10 años que no veis nada igual. Que no veis a ese piloto, aun sabiendo el talento que tiene, no le volvéis a ver así. Y os quedáis constantemente esperando y esperando y esperando la oportunidad, diciendo, tiene talento, pero no tiene el coche y no tiene la suerte, no tiene el lugar ni el momento adecuado, en ningún momento. ¿Cómo os sentiríais si os acostumbráis a algo, os acostumbráis a verle triunfar, a verle ganar, a verle en lo más alto, a verle como es uno de los más valorados de la parrilla, y de golpe y porrazo durante 10 años que te lo arrebaten esto? Pues la respuesta es esto. La respuesta es esto. Este año, dentro de unas semanas, se van a cumplir 10 años del Gran Premio de Brasil de 2012. Y desde ese Gran Premio ha ido todo a pique. Desde ese Gran Premio todo ha ido a pique. Era el año donde sí o sí tenía que conseguir el tricampeonato, donde hasta los más fans de Vettel y prensa británica coinciden que esa temporada Alonso 2012 fue increíble, y desde 2013 en adelante todo fue a mucho peor. Y entonces es constantemente desde ese año seguir confiando el domingo, seguir disfrutando de la Fórmula 1 como el que más, pero siempre con un ojito pendiente en él. De decir, y a ver si ahora esto, y a ver si ahora aquello, y ahora a ver si puede hacer esto, y que nunca pase. Y que cuando parezca que sí, es que no. Y parece que sí, y es que no. Entonces, yo es que acabo reventado en estas carreras. Yo por eso os digo que nunca confiéis, porque estando con el coche que está, que no
es que no se puede confiar, no puedo. Otro fin de semana más y otro planchazo histórico más que me doy, confiando en que las cosas pueden ir bien, pero aparece el mensajito de Engine Kill en el dashboard. Pues nada, ¿qué queréis que os diga? Que la carrera y el fin de semana que estaba haciendo Fernando Alonso era formidable. Que al final esto podía pasar porque no sancionaban, no querían cambiar el motor, no querían penalizar en Monza, no querían penalizar aquí. Al final ese motor acumula tanto kilometraje que ¿qué pasa? Que chimpum tracatrá acabó el motor, que se convierte en chocapic, y al final es lo que le pasó tanto a Fernando Alonso como a Esteban Ocon. Se forzó la maquinaria. Esteban Ocon sí que es cierto que tenía un motor en mejor estado que Alonso, pero en el caso del asturiano se fuerza la maquinaria y ¿qué pasa? Que el motor ya no da más de sí. Entonces, me pareció extrañísimo porque tras acabar el Gran Premio de Italia, ya con un problema también con la unidad de Fernando Alonso, estábamos todos pensando, buah, y ahora van a tener que penalizar en Singapur, tal. No escuchamos nada en todo el fin de semana y el motor acaba como acaba. Y ahora penalizar en Japón. Pues, ¿qué quieres que te diga? Se veía venir de cierta manera, pero al final como que te olvidas de esto durante el fin de semana viendo el ritmo que tiene en clasificación, pero en 20 vueltas, pues ya, al final pues pasa lo que tenía que pasar. ¿Qué queréis que os diga? Una más. Estamos habituados a esto. Hemos visto temporadas peores, hemos visto coches peores, entonces las hemos pasado peores viendo esto, pero es una más y que ya a mí me cansa ya y que me duele. ¿Vale? Me duele mucho. Y cada vez que pasan estas cosas, pues son cabezazos que me doy contra la pared. Ojalá el Aston Martin el año que viene, pero va a ser súper complicado. Así que... en fin, que nada, que Alonso en su gran premio número 350, proclamándose el piloto con más grandes premios de la historia de la Fórmula 1, pues al final en esta efeméride, como con tantas otras, no se ha podido celebrar como Dios manda. Ya las últimas de 300 grandes premios y 250 grandes premios y tal, ya no se pasaron bien. Y pues bueno, un hito más de Fernando Alonso que no se celebra como se debía celebrar. Porque, y lo voy a decir, para hundirme más en la miseria, viendo el ritmo que tenía Alonso en esta carrera, viendo que Max Verstappen al final terminó fallando y que dejaría de ser un reto, digamos, estar por delante suyo, viendo el ritmo que se estaba guardando y que tenía después Lando Norris y Carlos Sainz, y con un pequeño golpe de fortuna con el safety car, el momento de parar o lo que sea, el podio este fin de semana era factible. Viendo el ritmo que tenía Sainz, Norris incluso cuando la pista estaba seca, el ritmo, sí, el podio era factible. Entonces esto es lo que me revienta. De que hay muy pocas oportunidades y muy pocos grandes premios ahora mismo donde puedas decir que un podio de Fernando Alonso es factible. Y este fin de semana yo creo que lo era. Viendo el ritmo que se mostró en carrera. Y por eso me revienta el hecho de poder haber tenido en su Gran Premio 350 la remota posibilidad de con este coche y con el motor conforme estaba y con la pista como estaba, de ver un podio. Entonces, pues nada, esto es lo que hay. Esta es la vida que hemos elegido. Así que nada, esto es el fragmento depresivo de Alpine. Y ahora, pues bueno, ahora para arriba, ¿no? Porque ahora nos toca hablar de los Aston Martin, señoras y señores, sextos y octavos, que suben a la 7ª posición del campeonato de constructores y por tanto, mira, fíjate, qué bonito. McLaren adelanta Alpine en el campeonato de constructores, ergo, si termina así, Alpine tendrá menos dinero para el coche el año que viene y Aston Martin gana 2 posiciones en el campeonato de constructores y por tanto tendrá más dinero el año que viene. A lo mejor, oye, las gallinas que entran por las que salen con respecto a Fernando Alonso. Carrera muy buena de los dos Aston Martin, de los dos pilotos, de Lance Stroll y de Sebastian Vettel. De Vettel como que me fastidió un poco el tema de que quedase por detrás de Stroll porque había hecho una salida espectacular, estaba por delante suyo en toda la carrera. Y al final sí que es cierto que tuvo mal timing con la parada en boxes, que justo salió el safety car en el momento en el que Lance Stroll salía de boxes. En ese momento Sebastian Vettel seguramente le habría adelantado, pero se tuvo que quedar detrás. Y entonces ahí ya después con Verstappen de por medio y tal, pues no pudo atrapar a su compañero. Entonces es una 6ª posición que ha alcanzado Stroll, que yo creo que se merecía Sebastian Vettel y que la habríamos disfrutado de ver como la última carrera de Marina Bay de Sebastian Vettel, en un circuito que ha dominado tanto, pues termina de esta manera con este coche, con una 6ª plaza. Pero al final se
se tuvo que conformar con la octava, que bueno, dentro de lo que cabe tampoco está mal. Insisto, la salida de Sebastián Vettel fue la mejor de todo el Gran Premio, ganando 5 posiciones y ya se metió en esa octava posición en la que terminó. Así que ojalá le hubiese ido mejor con la estrategia y habría terminado en sexta posición, pero la consiguió su compañero Lance Stroll, que dentro de lo que cabe pues tampoco lo hizo mal. En clasificación quedó por delante del piloto alemán y a partir de ahí, en las primeras vueltas, pues como que estaba en ese trenecito donde nadie se adelantaba hasta que llegó el primer Virtual Safety Car, nadie movió ficha en la parrilla. Y poco más. Al igual que con Daniel Ricciardo, la estrategia al piloto canadiense también le vino tremenda, de forma tremenda. Y nada, el timing fue acertadísimo, se quedó en sexta posición después del ritmo que tuvo. El Stroll de normal con la pista deslizante, con la pista complicada, siempre lo hace mejor que en seco. Entonces yo creo que a lo mejor esto es lo que ha marcado la diferencia en este fin de semana. Ha sido muy buena carrera de los dos, la verdad, teniendo en cuenta el coche que tienen, que de normal solamente consiguen, Stroll por ejemplo, solamente había conseguido ser décimo varias veces en esta temporada. O sea, a lo mejor tenía 5 o 6 puntos en el calendario, en el campeonato, perdón, no sé cuántas veces puntuó, pero solamente era de décima posición. Y ahora de golpe y porrazo, pues una sexta, que no está nada mal. Y es eso, Aston Martin esto le ha venido que ni pa'l pelo. Alfa Tauri cae a la 9ª posición del Mundial de Constructores. Haas ahora mismo está en la 8ª posición. Y séptimo, pues está el equipo Aston Martin, pues que oye, por fin se lleva una pequeña alegría. En séptima posición tenemos a Max Verstappen, que ahora me estoy dando cuenta que de normal hablo de los compañeros al mismo tiempo, pero en esta ocasión he estado hablando mucho de Checo Pérez y no he hablado de Max Verstappen justo después. Pero creo que varias cosas ya las he dicho sobre el fin de semana de Verstappen, entonces es eso, no me voy a repetir. El sábado, por ser breves, no clavó los primeros intentos de la Q3, entonces esto sí que es cierto que le complicó el asunto para el último intento. El último intento tenía que ser perfecto, pero ahí ya sí que falló el equipo con no medir el combustible, entonces pues le tuvieron que meter in extremis en el pit lane. Y nada, entonces ahí sí que fue culpa compartida de Verstappen y de Red Bull, entonces mejor salir octavo que salir descalificado desde el fondo de la parrilla. Verstappen en la primera vuelta como que fue muy precavido, que no quería meterse en líos con lluvia y perdió posiciones, de normal es todo lo contrario, pero entre la arrancada que tuvo, que parecía que casi se le metió el anti-stall, y después verle perder posiciones en la zona ahí del túnel y tal, que estaba yendo como con mucha precaución mientras tenía Magnussen haciendo la salida de subida, pues como que estuvo ahí cauto hasta que al final ya llegó la hora de ganar más posiciones, ya adelantó a Vettel y a Gasly en el momento de la resalida del primer coche de seguridad, y ahí así que se metió detrás de Fernando Alonso, al cual no pudo adelantar hasta que el asturiano abandonó. Entonces ahí estaba yendo bien la carrera de Max Verstappen, de hecho demasiado bien, porque llega el segundo safety car y se mete ya quinto, con la pista ya secándose y con el líder muy cerquita. Y yo digo, ya verás tú que después del fin de semana que está teniendo, todavía será capaz de ganar la carrera. Ahora se quita de encima enseguida Norris, se mete cuarto y conforme la pista se va secando, este tío es capaz de ganarte la carrera y tan tranquilo. Yo estaba pensando, yo estaba desesperándome, digo, ¿qué tiene que pasar en la Fórmula 1 para que una carrera no la gane Max Verstappen? Y lo vi. Al final me hizo ya esa pregunta mentalmente y 20 segundos después de la resalida del coche de seguridad salí de dudas. Verstappen se precipitó, se metió en la zona complicada de la pista, entonces entre eso y que entró pasadísimo de frenada, pues nada, neumáticos destrozados, se fue recto a la excavatoria, menos mal que no chocó con nadie. Y nada, Verstappen ahí arruinó su carrera. Tuvo quizá de los errores más grandes que ha tenido en esta temporada. Pudimos comprobar de nuevo que esta persona es una persona, que no es un robot, que no es un piloto destinado para ganar. Es una persona destinada para ganar, pero una persona. Al final le vimos que es humano y los humanos erran. Entonces vimos un error por parte del neerlandés, destrozó los neumáticos, tuvo que entrar a boxes de nuevo y al final pues aún así ganó 6 posiciones y se metió séptimo. Pero pues eso, podría haber sido mucho más en esta ocasión. El podio era más que factible, partiendo en la resalida desde esa quinta posición. Como mínimo el podio. Y algo que me gustó mucho de Max Verstappen este fin de semana es que, por mucho que haya pasado esto, que la clasificación no haya estado fino, que el domingo no haya estado fino, pese a que tenga el Mundial en la manga, ¿vale? Y que si no era en Singapur era en Japón, se le vio casi abatido al final de la carrera, como reflexionando de que el fin de semana que había tenido era tristísimo. Entonces, eso es lo que me encanta de Max Verstappen, que no se conforma con nada. Él podría estar ahora tan tranquilo diciendo, bueno, pues gano la carrera en Japón y ya está. Pero ha tenido un fin de semana malo, lo sabe, y se le veía tocado.
Y dices, pues mira, chapó por este tío. Otro piloto podría estar tan tranquilo, pero él sabe que ha estado mal este fin de semana y está mal ahora mismo. De decir, no me conformo con esto. Y esto es lo insaciable de Max Verstappen, lo que me gusta de la actitud del piloto neerlandés. En esta ocasión no le ha ido bien, al igual que a su rival del año pasado, Lewis Hamilton, que ha terminado en 9ª posición. Lewis Hamilton de normal no le vemos fallar tanto, meter tanto la pata. Y vimos 2 errores en particular que fastidiaron su carrera. El primero, el más gordo, cuando estaba persiguiendo a Carlos Sainz, que estuvo durante 20 vueltas que no lo conseguía y al final se pasó de frenada y se fue directamente contra la barrera, dañó el alerón delantero y tuvo que entrar a boxes a cambiarlo. Justo después también salió el safety car, entonces el timing no fue el más correcto y entonces se metió ya en esa 19ª posición. Y después, intentando adelantar, también se metió en la zona húmeda, se fue recto y entonces perdió la posición con Max Verstappen cuando Verstappen ya había hecho el error y tenía que remontar. Entonces se quedó 9º pidiendo disculpas al equipo de que he metido la pata, tal, pero por lo menos pues eso, pudo entrar en la zona de puntos, se ganó 2 puntitos, salía 3º, entonces esta es la decepción porque este fin de semana, si no llovía en seco, yo creo que era candidato a la victoria. Si no llovía en seco, de verdad, el Mercedes se veía muy pero que muy bien este finde, especialmente Lewis Hamilton, y además viendo que incluso con la pista deslizante el sábado en clasificación quedó 3º a 55 milésimas, digo, en ritmo de carrera les va a fundir, pero al final nada más lejos de la realidad. Con lluvia la cosa fue distinta y además es que vimos errores por su parte. Y también su compañero George Russell se cubrió de gloria este finde. Ha sido el peor fin de semana de George Russell, quedándose en la Q2 en clasificación. Sí que es cierto que aprovecharon la mala clasificación de Russell para cambiar el motor y salir desde el pit lane, que era algo que nadie quiso hacer, ni siquiera Alpine con Alonso y tal, y al final el motor acabó como acabó, porque nadie quería remontar aquí. Además, con la lluvia se complicó todo mucho más, ¿vale? Porque ya se vio en las primeras vueltas que Russell a lo mejor consiguió ganar 2 o 3 posiciones y ya está. Y después, pues la verdad es que el equipo metió la pata con él, con el tema de meterle neumático medio, que eso ya fue el punto y final de su carrera, que Russell pidió intermedios y le pusieron medios sin consultárselo, entonces le hicieron una triquiñuela para utilizarlo como conejillo de indias, que al final acabó con su carrera totalmente, sin habérselo consultado, que es lo más grave, y al final, digo lo más grave porque claro, tú puedes tener una estrategia, pero en estas condiciones tienes que estar preguntando al piloto si ve que la pista está para slicks o no. Todo el resto de radios que he escuchado para hacer el programa ayer era todo: ¿ves la pista bien? Porque estamos pensando en neumáticos de seco. Y los pilotos diciendo no, que de repente tomen esa decisión siendo los primeros de la parrilla sin avisar siquiera al piloto, pues la verdad es que ahí Mercedes se cubrió de gloria también. Y después lo que no me gustó es lo que hizo con Mick Schumacher. O sea, ya... Además es que fue un error bastante tonto, porque habiendo tenido la oportunidad ya de estar al fondo de la parrilla, mismas vueltas que todos, mismos neumáticos, pista secándose, tienes la oportunidad de remontar y meterte en la zona de puntos, que con el coche que tenía frente a los Haas, un Alfa Romeo y un Alfa Tauri, tenía facilidades de sobra para llegar al top 10, mete la pata de forma absurda y aparte le echa la culpa a Mick Schumacher y le ridiculiza por la radio. O sea, ¿esto qué es? George Russell intenta adelantar a Mick Schumacher. Mick Schumacher en la recta, antes de dar la curva 1, se mantiene recto, o sea, se mantiene en su línea, y es Russell el que va apurando. Porque claro, imagino que Russell lo que quería era estrujarle lo máximo posible para él trazar lo mejor posible la curva 1. Porque esa curva no se traza desde el interior, tienes que abrirte lo máximo posible. Entonces yo imagino que eso es lo que quería hacer George Russell, pero en ningún momento había completado el adelantamiento y de repente, sin más, se cierra, choca a Mick Schumacher y Mick Schumacher pues acaba con la carrera fastidiada, con pinchazo también y teniendo que parar en boxes y tal. Y aparte le echa la culpa a Mick Schumacher. Y Mick Schumacher, después de las paradas de los dos, se vuelve a defender y dice: oh, está defendiéndose como si fuese la carrera de su vida. Chaval, que la vida no es tan fácil fuera del equipo Mercedes. Que Mick Schumacher no está confirmado para 2023. Que Mick Schumacher tiene que lucirse lo máximo posible con las carreras que le quedan y le acabas de destrozar la carrera. ¿Cómo no se va a defender? ¿Cómo la carrera de su vida? ¿Qué pasa? ¿Que ya se le ha subido que está en Mercedes y que está a otro nivel que el resto? ¿O qué? Pues los 20 pilotos de la parrilla se deben ganar el pan todos y deben demostrar su valía. Está muy bien que lo haya hecho George Russell. Insisto que he disfrutado muchísimo de su temporada, pero me hizo tan poca gracia lo que le dijo y lo que le hizo a Mick Schumacher. O sea, yo miro que me ha alegrado y estoy disfrutando mucho de George Russell en esta temporada, pero me pareció una sobrada
tan grande lo que le dijo e hizo a Mick Schumacher en Singapur que me disgustó en exceso. ¿Que no eres consciente que le acabas de fastidiar la carrera a un piloto que no sabemos si va a volver en 2023 y a partir de ahí en adelante? O sea, ¿cómo no se va a estar defendiendo como si le fuese la vida en ello? ¿Cómo no va a estar así? Es que, de verdad, ya hay cosas que no entiendo. Entonces, pues nada, George Russell para mí, terrible en el Gran Premio de Singapur, en actitud y en todo. Sí que es cierto que Mercedes metió la pata de forma estrepitosa con él, pero hay cosas que después no tienen justificación alguna. Y a partir de ahí, pues eso, 10ª posición para Pierre Gasly, 11º Valtteri Bottas, 12º Kevin Magnussen y 13º Mick Schumacher, los Haas que no pudieron hacer nada. Magnussen desde el principio tuvo que parar por estar peleando de más, al final tocar el alerón delantero y esa agresividad que le cueste parar en boxes, entonces ya desde ahí carrera finiquitada. Valtteri Bottas, que no pudo entrar en la zona de puntos. Alfa Romeo, es que cómo está Alfa Romeo, de verdad, qué mal, ¿eh? Qué mal. Las últimas carreras puntuó Joe en Monza, pero a lo mejor si no hubiese puntuado en Monza llevarían ya como 9 consecutivas sin puntuar o algo así. Es que Alfa Romeo ahora mismo está peor que Haas. Está peor que Haas. Desde mediados de temporada a lo mejor es el equipo que menos puntos ha sumado. Incluso menos que Williams. Entonces es que es terrible lo de este equipo y es terrible un poco también lo de AlphaTauri, que al final Gasly se ha salvado en la 10ª posición. Estaba para más, pero la estrategia pues le vino mal en el momento del safety car. Fue uno de los pilotos que pringó y cayó posiciones porque paró antes del safety car y como después paró Stroll y Ricardo bajo safety car prácticamente, pues le ganaron la posición. Entonces pues un puntito, pero AlphaTauri va a peor y cae de la 8ª a la 9ª posición en constructores. Es lo que hay. Yuki Tsunoda terminó con accidente, que la verdad me disgustó también bastante. Guan Yu Zhou, que no tuvo la culpa de nada. Latifi le estranguló. Latifi volvió a hacer una latifada en su debut y última carrera en el Gran Premio de Singapur. Y también Alex Albon, que chapó por su recuperación y demás de estar en forma para uno de los grandes premios más exigentes a nivel físico. Yo esperaba la verdad que estuviese Nick de Vries y me sorprendió mucho su llegada y verle como siempre, pero cometió un error. Tuvo un pequeño choque contra el muro que le hizo perder el alerón delantero y después por daños el equipo evaluó que no valía la pena mantenerla en pista y se metió para boxes. Y de esta manera, yo creo que no me dejó nadie, hemos hablado de los 20 pilotos de la parrilla en el Gran Premio de Singapur. Así que hasta aquí el blog postcarrera. Como no tengo nada más que decir y ya he hablado demasiado, pues voy a cortar de aquí el vídeo. Y nada, esta misma semana nos vemos de nuevo con el Gran Premio de Japón. Una cita donde los españoles tendremos que madrugar para ver la Fórmula 1, algo a lo que Latinoamérica está muy acostumbrada, pero nosotros esta será la segunda vez en esta temporada que tendremos que levantarnos temprano para ver los entrenamientos libres, la quali y la carrera, que aquí será a las 7 de la mañana, hora peninsular española, 6 de la mañana en las Islas Canarias. Así que a preparar las alarmas, que la carrera de Japón, precisamente, la carrera de Japón, la casa del mejor equipo de la historia de la Fórmula 1, Super Aguri, esa carrera se tiene que ver en directo. Quien lo vea en diferido es un terrorista. De esta manera termino el vídeo. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.